Muchas gracias, doctor Luzárraga. Julio va a conducir el periodo de respuestas, preguntas y respuestas, pero yo quería aprovechar a mencionar que el doctor Luzárraga nos ha donado un número de libros sobre la Tercera República. Así que después de la sesión, porque se quedaron en el auto, los que los deseen me hablan y podemos repartirlos. Y segundo, también quisiera instarlos a que recojan este anuncio del Instituto para Estudios Cubanos y Cubanos Americanos, que nos presenta un video sobre la historia de Cuba, un resumen de la historia de Cuba. Cuestan $20 cada uno, magnífica oportunidad para regalos de Navidad, y los que les interese, pues yo tengo los papelitos, ¿okay? Es un esfuerzo del instituto. Okay. Muchas gracias a los doctores José Acel y Alberto Luzárraga. Y antes de abrir las preguntas al público, José Antonio Fonti, yo le queríamos hacer un par de preguntas, si podemos, a ellos. ¿Tú quieres abrir? Es muy interesante como aquí tenemos dos buenas opciones presentadas, una por el doctor José Acel sobre el sistema parlamentario y otra por Alberto Luzárraga, cómo modificar la Constitución del 40. A mí me está atrayendo mucho la idea de un sistema parlamentario, aunque mi devoción es por el sistema constitucional republicano que practicamos en los Estados Unidos. Pero quería preguntarle al doctor Luzárraga hasta qué punto él estaría interesado en examinar la opción parlamentaria por igual. Bueno, como examinarla, sí estoy interesado en examinarla. Lo único que estoy nada más que viendo desde un punto de vista práctico de las circunstancias. Y de nuevo, dado lo que he visto y las circunstancias que existen en Cuba, de un problema natal terrible, de una falta de educación cívica tremenda, yo no creo que estamos preparados para los avatares de un sistema parlamentario. Creo que las cuestiones de confianza pulularían y el gobierno se quedaría prácticamente impotente para acometer obra de romanos. Porque cuando yo veo, por ejemplo, lo que hubo que hacer en Chile después de Allende, yo llegué a Chile inmediatamente después de Allende a trabajar. Y Allende tuvo muy poco tiempo comparado con Castro de destruir. Y aquello fue difícil de arreglar. Y cuando he visto cómo hacer todas las privatizaciones en América Latina y de los gobiernos que abusaron y que hubo que hacer esas privatizaciones y lo difícil que es hacer las privatizaciones y buscar una subasta adecuada y buscar una tasación adecuada y lograr que haya honradez, eso dentro de un sistema parlamentario no va a funcionar. Cualquier ignorante que no tenga la menor idea de nada se para y acusa, lleva a la televisión y hace demagogia y se para el sistema de inmediato. Nosotros tenemos que ir a paso de carga a arreglar aquello. Y va a haber un gobierno de facto, y a ese gobierno de facto hay que ponerle un poco de esposas para que no abuse. Ahora, eventualmente, si nosotros agarramos un poco de madurez cívica, yo sí creo que puede ser un sistema que funcione, pero yo no creo que estamos maduros para él todavía. Más que en contra del sistema, es un problema de madurez. Puedo hacer un par de comentarios, ¿no? con respecto a eso. Yo creo que en realidad coincidimos, y yo he coincidido con Alberto en mucho de esto. A mí también me preocupa muchísimo la idea de una asamblea constituyente. Yo creo que esa imagen de los 500 cubanos es terrible. Así que
Y mi énfasis no es en que un sistema es superior a otro, es específicamente como la pedagogía que nos presenta un sistema parlamentario como una manera quizás de educar al pueblo, no necesariamente porque pueda ser superior o no. Es decir, a mí me encantaría que el pueblo cubano, que no ha tenido la oportunidad, viera debates parlamentarios constantemente, tuviera esa oportunidad, esa facilidad de acomodar los partidos políticos y demás. Es decir, que coincidimos, yo creo, también en, y esto no lo hemos comentado, pero en un pensamiento, por lo menos en mi parte, liberal clásico, que no tiene absolutamente nada que ver con el pensamiento liberal norteamericano, ¿verdad? En un gobierno pequeño dedicado a proteger las libertades de los individuos. Y yo creo que eso va a ser sumamente difícil, porque vamos a recordar que ha habido un gobierno paternalista, por darle y ahora estamos buscando un gobierno pequeño, y eso va a ser sumamente difícil. Yo le voy a hacer una pregunta a cada uno de los panelistas. Yo estoy un poco inclinado y siento una atracción también por el modelo parlamentario en la comunidad anglosajona y todas las ex colonias británicas ha funcionado. Entiendo la diferencia cultural que existe, pero hay cierta tentación de mi parte de mirar hacia ese modelo. A José Acel, el peligro que tiene de que dentro del modelo parlamentario, por ejemplo, minorías pues puedan tener una influencia desproporcional. En otras palabras, en la búsqueda de coalición, muy típico dentro del modelo parlamentario, pues muchas veces tienen que hacer alianzas y a veces esa minoría pues puede tener una fundamentación radical, para llamarlo de una forma, y termina ejerciendo un gran poder sobre eso. ¿Cómo tú crees que, y esto es una crítica al parlamentarismo, cómo tú crees que eso se podría solucionar para evitar que clanes minoritarios tengan un impacto en un gobierno parlamentario? Bueno, a mí no me preocupa, francamente, tanto ese tema. Yo creo que de por sí es algo que acomoda muchos más partidos políticos, ideologías y maneras de pensar, que va a ser una condición con la que vamos a tener en ese momento en Cuba. Así que a mí no me preocupa mucho eso. Me preocupa hasta cierto punto cierta parálisis. Y una de las características que vemos y hemos visto en los países de Europa es que si no se puede formar un gobierno, pues hay una parálisis a veces por periodos largos de tiempo. Curiosamente, en algunos de los países que ha pasado eso, que no se ha podido formar un gobierno, el gobierno ha seguido funcionando, porque la burocracia, la nomenclatura, que es parte del gobierno, mantiene las cosas funcionando. Es decir, que aunque puede existir una parálisis política, que tampoco me preocupa, lo que es la parte práctica del gobierno sigue funcionando. Así que a mí no me preocupa mucho esa idea de que una minoría pueda tener una influencia desproporcional en el gobierno. Alberto Luzárraga, en efecto, usted está recomendando que el gobierno funcione como una empresa, y lo ideal es una empresa exitosa. La transparencia es crucial. Una empresa privada que vende acciones públicas, pues tiene que tener determinada transparencia. Sin embargo, la transparencia va en contra, le choca al estatismo. El estatismo pues busca precisamente el ocultar a los políticos. Son pocos los políticos que abrazan la transparencia. ¿Cómo tú crees que se puede conciliar esos dos polos? En otras palabras, la transparencia, que es una cosa necesaria para tener un gobierno que opere como una buena empresa, pero el estatismo, que es un imán para los políticos,
se vayan a aceptar la transparencia que requiere. Bueno, por eso es que creo que hay que ponerlo en la Constitución, de modo que eso que yo recomiendo, la auditoría de gestión administrativa, sea una cuestión efectiva. Yo en el PowerPoint digo que hay que dictar una ley en un periodo tal para llegar a esa solución. A mí me parece que es indispensable, porque hablando de empresas, imagínate que en Cuba, yo ya leía que hay como 50.000 cuartos de hoteles, divididos entre 3 empresas, Gaesa y otras más, que son todas del Estado. Cuba es hoy una empresa, pero es una empresa de la nomenclatura. Es una empresa gigantesca que hay que privatizar y desbaratar. Entonces, es absolutamente imposible hacer nada de eso, sino con un individuo que tenga ganas de hacerlo, que empiece gobernando por decreto, y hay que ponerle unas esposas para que no se le pase la mano, y funcionar el asunto. Una vez que estemos por ese derrotero de presidencial, a que es el que estamos acostumbrados, yo creo que hay que seguir por ahí hasta que lleguemos a madurez política. La transparencia, a mí me parece que viene definitivamente si hay libertad. Y si hay libertad de expresión y hay libertad de prensa y los medios de comunicación no los controla el Estado. Es muy importante que la gente tenga claro ese asunto porque el capital en Cuba en gran parte está entre los miembros de la nomenclatura que se han hecho ricos. Y les aseguro que el día que haya libertad de expresión en Cuba van a ir a tratar de comprar estaciones de radio, estaciones de televisión, etcétera, etcétera. Yo tengo un artículo ahí en que inhabilito en una forma indirecta a la nomenclatura, diciendo que no pueden aspirar a cargos públicos a aquellos que hayan cometido delitos contra los derechos humanos o contra el libre ejercicio de las libertades que consagra la Constitución, que son prácticamente todos ellos, pero no quiero inhabilitar por ser miembros del Partido Comunista, porque hay mucha gente de abajo que no son gente brillante, que fueron miembros del Partido Comunista, que en definitiva no pintan nada y pueden ser un ciudadano como otro cualquiera. De modo que yo creo que el pueblo cubano la transparencia la tiene que exigir, porque vamos a tener que ir a buscar dónde está el dinero que se han llevado por 50 años. Ahora hay medios financieros y hay detectives financieros de buscar todas las cuentas que tienen, no solamente en Suiza, en todas partes, han comprado propiedades en España, en Chile, etcétera, etcétera. De modo que esa transparencia yo creo que va a existir cuando la gente se dé cuenta de la estafa que han sufrido por 50 años y lo exijan. Pero hay que mover ese asunto y hay que dar medios. Dentro de este concepto de la auditoría, y yo creo que yo me menciono esto en el libro, y quizás es porque ambos venimos de la empresa privada. Yo fui jefe de finanzas de una compañía pública, es decir, una compañía por acciones, y uno de los requisitos es esas compañías tienen que auditar sus libros y solicitar de esas compañías. A mí me fascina la idea de que los ministerios de una Cuba tuvieran que auditar sus libros de la misma manera que las compañías por acciones en Estados Unidos tienen que buscar, aquí hay 4 compañías grandes, para auditar sus libros y poderle presentar a sus inversionistas, ¿no?, la condición de su gestión. Así que esa idea coincidimos totalmente, que sería importantísimo crear transparencia a través de auditorías de gestión. Esta es la última mía rápida, que esta va para los dos. El buscar precisamente, o sea, el responsabilizar, el criminalizar, ¿no es verdad?, todo el patrimonio nacional que la dictadura castrocomunista pues se ha robado y que está en gran parte del mundo. ¿Están a favor ustedes de precisamente un brazo legal en una Cuba libre y democrática que vaya atrás de esos fondos a través del globo? Sin duda. Sí, yo creo que tiene que haber una dependencia específica, independiente, con la colaboración del Banco Central, del Ministerio de Finanzas, que se dedique exclusivamente. Ellos inventaron el Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados. Hombre, a lo mejor habría que desenterrar su famosa ley y aplicársela. Vamos a abrir a las preguntas. Una pregunta. Al doctor Acel,
Usted habló del régimen parlamentario y dijo en un momento que podía ampliarse el término o negarse el término. ¿Quién o quiénes pueden hacer esa clasificación? Bueno, los sistemas parlamentarios pueden ser con el énfasis en el presidente o el semiparlamentarios o semipresidenciales, pero típicamente un voto de no confianza en el Parlamento genera buscar otro primer ministro. Es decir, si el primer ministro es designado por el Parlamento tiene esa potestad. En los sistemas semiparlamentarios, los sistemas semipresidenciales como el de Francia, por ejemplo, es un poco diferente, pero siempre existe la habilidad de cambiar el gobierno en cualquier momento que se estime necesario, ya sea por el Parlamento o ya sea por el presidente. Sí, no sé si le contesté la pregunta, pero... Sí, está contestada. Muchas gracias. Yo le voy a hacer una pregunta tanto al doctor Acel como al doctor Luzarraga. ¿Me escuchan? No lo escucho, ¿no? ¿No me escucha bien? Ahora. Yo considero que uno de los problemas más graves que ha tenido todas las constituciones, todo el constitucionalismo de América Latina, ha sido el problema que no ha impedido la formación de oligarquías políticas. No lo ha podido impedir, y a pesar de que muchas constituciones en América Latina son casi un cálculo de la Constitución norteamericana, no produce resultados, no ha tenido ninguna efectividad, porque se han formado esas oligarquías políticas. En Cuba, la Constitución de 1901, una constitución liberal clásica, rápidamente permitió la formación de una oligarquía política. Las oligarquías, las democracias, generalmente, y todos ustedes conocen el famoso libro Política de Aristóteles, las democracias generalmente tienden a la formación de oligarquías, y esas oligarquías, cuando se enfrentan a crisis económicas o de otro tipo, una guerra, etc., degeneran generalmente en una dictadura. En Cuba pasó que la oligarquía que se formó, la oligarquía política que se formó cuando se crea el Estado de la Primera República, con la Gran Depresión degeneró en la dictadura de Gerardo Machado. Después vino la Constitución populista de 1940. También se fue formando una oligarquía. Y esa oligarquía degeneró en la dictadura de Fulgencio Batista, que al final vimos lo que pasó, que vino el desastre nacional. Yo considero que cualquier constitución, dado, como ustedes han explicado brillantemente, el desierto institucional que existe en Cuba, cualquier constitución debe prever ese peligro de evitar como prioridad la formación de otra oligarquía, que en estos momentos sí sería muy factible y muy fácil que se formara. Y yo considero que más allá de una democracia representativa, ya sea presidencialista, ya sea parlamentaria, una democracia representativa, creo que el pueblo de Cuba se educaría más en un sistema democrático a través de una democracia más participativa. O sea, la práctica de una democracia poco a poco, más participativa, daría posibilidad, en primer lugar, frenaría la posibilidad de la formación de una oligarquía política, y en segundo lugar permitiría que el pueblo de Cuba se fuera entrenando un poco más en la práctica de la democracia. Ese es mi criterio. Me gustaría saber la opinión. Bueno, mire, déjame hacer un comentario. La única verdad que dijo Marx es que el sistema político es reflejo del sistema económico. Entonces, para que no haya oligarquía tiene que haber no solamente libertad, sino que la riqueza no esté concentrada. Si hay concentraciones de riqueza, va a haber concentraciones de poder político. Una constitución puede ponerle ciertas trabas a la concentración del poder político, pero es imposible eliminarlo todo. La única solución al problema que usted apunta es que haya realmente en Cuba un sistema activo, pujante, donde la ingenuidad del cubano se pueda desarrollar y que todo el mundo pueda adquirir su patrimonio. Yo he tratado de
defender el patrimonio del pueblo a base de decir que su cuenta de retiro es su propiedad y que eso lo va a administrar una sociedad independiente, y hay preceptos donde explico cómo esa sociedad se debe manejar y que no debe haber concentraciones de crédito ni de capital, de modo que el gobierno no se pueda quedar con eso. Y en la misma forma, pues si usted pone un tipo de legislación social donde haya ciertas protecciones al trabajo y ciertas protecciones a la empresa privada y a la propiedad, puede usted adquirir una situación pujante económicamente. En Cuba yo no soy tan pesimista porque es un país interesante para mucha gente y va a haber mucho capital que va a entrar a Cuba. Sí tenemos que cuidar alguna cosa. Cuba es un país relativamente pequeño pero feraz. Y desde un punto de vista agrícola, yo creo que en Cuba hay un gran futuro para exportaciones de frutos y vegetales de invierno, etcétera, a Estados Unidos, cultivos intensivos. Si nosotros no cuidamos un poco la tenencia de la tierra, podemos tener que Cuba se convierta en un país donde 10 compañías de agrobusiness se compren cada una 5.000 caballerías y todo el mundo acaba trabajando para ellas. Yo en este proyecto de constitución, aunque no me gustan los artículos regresivos, he puesto que una compañía extranjera no puede tener más de 1.000 hectáreas en este asunto, ¿ok? Entonces ya con eso pongo un valladar al asunto y pongo que el cubano debe tener más posibilidad en ese tema. De modo que lo que hay que tratar es de ponerle cierres al asunto, de modo que la cosa no se salga del huacal, como dicen los mexicanos. Ahora es imposible con una constitución manejar la sociedad. La sociedad y el asunto político va a reflejar la sociedad. Por eso es importante tratar de hacer esto en una forma, con una buena comisión de juristas, de gente inteligente, gente que no tenga nada que ganar por escribir la condenada constitución, ¿okay? De modo que salga un producto justo. Porque si tenemos una convención constituyente con 500 señores, la nomenclatura, si sigue con dinero, va a elegir 200. Y van a meter sus cosas. Eso es evidente. De modo que lo que usted dice sí es probable y es un peligro. Pero la única forma que podemos controlarlo es creando una economía pujante y dándole oportunidades al hombre joven de que se desenvuelva. ¿Por qué es importante la propiedad? Bueno, la propiedad es importante porque si usted depende del gobierno para todo, se tiene que callar la boca. Y si tiene algún pequeño patrimonio puede expresarse. Y entonces ese es el problema de las oligarquías políticas. En América Latina existen oligarquías políticas por esa situación. Por cierto, nosotros en ese sentido estamos un poquito mejor a pesar de que dimos tumbos malos, porque el único país que yo conozco que tuvo constituciones en república en armas fue en Cuba. Y la primera constitución que fue de Guaymaro tiene un precepto muy bonito que dice, y ahí estaba Gramonte, fue uno de los redactores, que la Cámara no podrá atacar las libertades ciudadanas. Atacar, usó esa palabra. De modo que estaba muy claro, es un ataque a las libertades ciudadanas cuando se trata de hacer un Estado monstruoso. Un comentario que quizás ayude a este pensamiento de cómo evitar las oligarquías. Yo comenté que los sistemas parlamentarios se pueden diseñar de varias maneras y típicamente una de las características es la separación del jefe de Estado del jefe de gobierno. Carlos Alberto Montaner ha presentado el concepto de un sistema parlamentario híbrido y él propone que el jefe de Estado, en nuestro caso no va a ser un rey o una reina ni nada por el estilo, sea algo como un ombudsman, no sé la traducción a esa palabra, es decir, una persona dedicada exclusivamente a proteger los deberes y los derechos ciudadanos y que sea, en este caso, elegido por voto popular. Es decir, en este caso, este ombudsman sería elegido por voto popular con una función, proteger los derechos ciudadanos. Y el resto del sistema funcionaría como un sistema parlamentario clásico. Es decir, que quizás dentro de lo que es el diseño podemos buscar algunas ideas que tal vez nos ayuden a evitar esa característica muy nuestra. Voy a añadir algo a eso. Es una idea muy buena y dentro de las modificaciones que yo propongo, como una dependencia independiente, está el defensor del pueblo. Que lo quiero hacer como una dependencia independiente. No es un ministerio fiscal, es exclusivamente un defensor del pueblo y tiene acceso directo al Tribunal Constitucional. Y cualquier recurso de inconstitucionalidad que se incobe por 25 ciudadanos, que también lo tenía la Constitución del 40,
lo tiene que vetar el defensor del pueblo. Ese es un tema importante porque tenemos muchas ideas buenas que no apreciamos. Por ejemplo, la mayor parte de las constituciones no le dan legitimación activa a nadie para poner un recurso de inconstitucionalidad. Aquí tenemos ahora que la Cámara, está pensando tratando de ponerle un pleito al presidente como Cámara, pero resulta que no hay legitimación a no ser que uno sufra un daño específico. La Constitución del 40 permitía el recurso de inconstitucionalidad formal. Quiere decir que 25 ciudadanos, sin tener necesariamente que haber sufrido un daño, podían poner un recurso de inconstitucionalidad contra el gobierno. Y cualquier senador o representante, cualquier miembro de la Cámara tenía legitimación activa para actuar. Ahora, a eso le añadimos el defensor del pueblo, que está exclusivamente para conocer de lo que decía el doctor Acel, como una dependencia independiente, y ahí podemos tener ya un sistema para que la gente se vaya acostumbrando al ejercicio de la democracia, como usted decía. Doctor Lustó. Más que una pregunta, quisiera hacer unos comentarios sobre el tema de lo que estábamos hablando. Ante todo, te quería aclarar, José, que en Argentina existe el Ombudsman, que se llama Defensor del Pueblo, y está instalado. Yo quiero hacer dos aclaraciones. Primero, yo no soy cubano, con lo cual no tengo familiaridad con las leyes cubanas y además no tengo la vivencia que tienen ustedes respecto a lo que pasa. Y la otra es que tengo una gran formación profesional porque hace 40 años que vengo enseñando Derecho Constitucional y he trabajado mucho en la relación de democracia con el constitucionalismo. Y yo creo que el caso de Cuba para nosotros es apasionante desde el punto de vista teórico, porque como bien decía José, en Cuba no existe la sociedad civil, no existe, está destruida, no hay ninguna forma de defensa de la sociedad civil. Y cuando uno mira cómo nació el constitucionalismo nace en un país como este, en la que tiene dos cosas importantes. Primero, es una sociedad establecida, organizada, donde 13 sociedades políticas convergían para buscar una forma de gobierno, sino una discusión diferente. Tenían hombres iluminados que estaban al tanto de todo lo que estaba ocurriendo y sancionaron el sistema constitucional. ¿Qué nos pasó en América Latina? Nos olvidamos de dos cosas. Primero, que es, antes de adoptar la Constitución americana, se estableció una discusión sobre el contenido, donde pudo debatirse a fondo cada una de las figuras, cada una de las formas en que estaba buscando la Constitución. En cambio, en América Latina las adaptamos tal cual sin esa discusión. Y ha provocado una brecha enorme entre la cultura política y lo que es las instituciones. Hemos copiado las instituciones, hemos copiado las constituciones, pero nunca hemos creído en ese tipo de normas. Yo creo que los constitucionalistas hacemos una distinción, hablamos de teoría constitucional, que es el proceso que lleva a la Constitución, y después del derecho constitucional, que es el contenido de la Constitución. Lo que nos apasiona desde el punto de vista de Cuba es cómo vamos a llegar a la Constitución. La Constitución se ejerce por un poder constituyente. El poder constituyente es cómo lo vamos a fomentar, cómo se va a elegir la Asamblea, cómo se va a desarrollar, cuáles son las normas. Ese proceso es muy difícil de visualizarlo en Cuba. Tiene que haber evidentemente un proceso intermedio que será un gobierno de facto, pero hasta que se pueda organizar la sociedad para llegar a la Asamblea Constituyente, ese es el que nos apasiona, el sentido de cómo vamos a conseguir que eso se produzca. Eso es lo que a mí me preocupa respecto a cómo llegar a la Constitución. Y entrando ya al tema de la Constitución en sí misma, yo creo que la Constitución, el contenido de la Constitución, como decía José, hay la mitad de la biblioteca que habla del sistema parlamentario y la otra mitad que habla de que el sistema parlamentario en América Latina no sirve. Por ejemplo, tu parte didáctica se puede resolver no en el Parlamento sino en el Congreso. Si el debate en el Congreso lo llevas, sería el mismo sistema didáctico que podría llevar el Parlamento. Pero hay grandes dudas respecto a que el sistema parlamentario pueda funcionar en América Latina. Pero hablando de las constituciones, yo creo que al margen de lo que Luzárraga hablaba de constituciones detallistas, no detallistas, derechistas, que coinciden en esa dominación, hay dos tipos de constituciones únicas. La Constitución que establece una estructura de gobierno y las instituciones que tratan de meterle y llenarla con derechos y garantías que nunca se sabe quién es el que está obligado a cumplirla. Y en esto hoy la situación está muy clara. Frente a este concepto de constitución liberal, donde lo que se trata es una estructura que limite el ejercicio del poder, aparece el nuevo constitucionalismo latinoamericano, creado por la Universidad de Valencia, que es el que ha creado las constituciones de Venezuela, de Bolivia y de Ecuador, y que fomenta una constitución distinta. ¿Cuál es el concepto de esta Constitución de Valencia? El derecho constitucional no puede ser un límite a la revolución popular. Esto es básicamente lo que estamos viendo. Y es lo que han hecho con Venezuela, con Ecuador y con Bolivia. Y si frente a una Constitución que trata de limitar al poder con una estructura de poder, aparece una que llena de derechos incumplibles, pero que dentro de esa fárrago de derechos disimula cómo funciona el Estado.
Y esta es hoy una teoría elaborada por la Universidad de Valencia para América Latina. Yo no creo que el concepto lo tenemos claro. ¿Qué es lo que debiera funcionar en una constitución, en cualquiera que fuera? Yo creo que el mérito mayor de una constitución es la estabilidad. Por más mala que sea, la estabilidad y que la gente confíe en las instituciones es el valor intrínseco y principal de una constitución. Ahí pueden haber varias cosas. Creo que José estableciera que los 3 poderes clásicos ya son insuficientes, efectivamente. Hoy aparecen constituciones como la Argentina, por ejemplo, la Auditoría General, que decías vos, que controla la corrupción o el mal ejercicio del gobierno, por constitución está en manos de la oposición. Creo que ese es un tema bastante para limitar, ¿no es cierto? Creo que la independencia del Poder Judicial es una cosa muy importante, que sí se puede establecer y se puede respetar. El sistema americano no habla de separación de poderes, habla de una cosa mucho más complicada que es check and balances, es decir, los poderes se controlan entre sí para evitar que cada uno se extralimite. Pero creo que la independencia del Poder Judicial, el control de constitucionalidad de las leyes, la separación de los poderes, son suficientes garantías para que tengamos una idea clara de a dónde va a llegar. Después entraremos en la discusión de qué es mejor o peor. Pero creo que el problema que a mí me preocupa es cómo vamos a llegar a una constitución en un país como Cuba, que está destrozado, no tiene sociedad civil, no tiene discusión. Ese es el problema que para mí es el más importante, que no sé cómo pensarlo. Y yo añadiría algo más, Guillermo, ¿no? Porque yo creo que hasta cierto punto nos hemos saltado una pregunta fundamental. Y ahí viene el problema de la constituyente. ¿Cuáles deben ser las funciones fundamentales del gobierno? ¿Qué esperamos del gobierno? Yo creo que tenemos que contestarnos esa pregunta antes de tratar de diseñar el sistema. Es un abanico de posibilidades. Personas que de pensamiento liberal clásico como yo, pues piensan que el gobierno debe estar muy limitado a proteger nuestros deberes, nuestras propiedades, nuestros derechos y demás. Y hay personas de pensamiento quizás más social cristiano, socialdemócrata o demás, quizás piensan que el gobierno tiene que tener unas funciones mucho más amplias, proveer salud, educación, ayudar a las artes y no sé qué más. Es decir, que quizás, y esa va a ser un gran dilema en esa Cuba del futuro, porque es un pueblo que está acostumbrado a un sistema paternalista donde el gobierno provee todas estas cosas y entiende, yo sospecho, que esa es la función de un gobierno. Yo entiendo que la función del gobierno no es absolutamente esa. Al contrario, que la función del gobierno es simplemente proteger mi vida, mi libertad y mi propiedad. Más nada que eso. Así que yo creo que eso es aún más fundamental que cuál sería el sistema. Y en realidad la respuesta me parece, José, lo siguiente. Yo estoy dispuesto a aceptar que me gane la oposición y que quiera un gobierno más activo y más poderoso, siempre y cuando respeten mis derechos. En consecuencia, la base es el respeto a la propiedad y los derechos de cada uno, y de ahí en adelante tendré que asumir que si la mayoría quiere un Estado más fuerte, tengo que soportarlo, siempre y cuando garanticen mis derechos. Ahí hay una discusión posible. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, yo lo que veo desde un punto de vista práctico es que hoy en día está de moda que haya protección a la salud, que haya protección al trabajo, que haya protección a las pensiones, y eso lo exige la gente, entre otras cosas, porque les han lavado el cerebro de que eso son cosas indispensables. Y de ahí en adelante seguimos a exageraciones como decir que cada cual tiene derecho a una vivienda acomodada, que cada cual tiene derecho a 3 meses de vacaciones, etcétera, etcétera. Ahí la demagogia da. De modo que en un país como Cuba, que está acostumbrado al paternalismo, como decía Cel, sabemos que la gente va a querer salud, y que va a querer salud gratis, no va a poder tener salud gratis, va a tener que pagar una cuota. Había un sistema bueno en Cuba de mutualismo en que uno se afiliaba a una clínica y pagaba una cuota, y eso se está reproduciendo aquí en Miami hasta cierto punto. Y yo pongo que ese sistema debe poder existir con la inspección del Estado y también puede existir la salud del Estado. Igual con la cuestión de las pensiones y con la cuestión de la educación, que no debe ser patrimonio exclusivo del Estado, debe poder existir educación privada, si uno quiere, sujeta, si uno quiere, también a la inspección del Estado. No si uno quiere, debe estar sujeta a la inspección del Estado. De modo que yo veo ya como inevitable que la gente exija salud y pensión. Me parece que esos son datos que existen ya en una sociedad que es imposible salirse de ellos. Entonces es mejor
en alguna forma, regularlo en una constitución y protegerlo, de modo que el Estado no se puede inmiscuir y entrar, estilo pirata, como hizo la señora Kirchner, a quedarse con los fondos particulares de las personas. Yo estoy de acuerdo que en esa Cuba el pueblo va a pedir esas cosas, ¿no? Ahora, quizás la metodología por la cual reciba esos beneficios es donde puede estar la pregunta. Que el pueblo quiera educación o salud no implica que esos servicios tienen que ser proveídos por el gobierno, pueden ser proveídos por la industria privada. Es decir, que quizás la manera de llegar ahí es parte. Y el otro punto, quizás, de nuevo volviendo a la parte de cómo inducir el comportamiento, para que un gobierno pueda proveer servicios, tiene que entrarle dinero al gobierno. ¿Cómo va a ser el sistema en Cuba? Yo no me imagino unos cubanos llenando un income tax en abril 15, mandando un cheque al gobierno. Yo creo que pensar que nosotros vamos a hacer eso es absurdo. No creo que lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuál sería el sistema contribuyente? Yo propongo, por ejemplo, en mi trabajo, un sistema basado en un impuesto sobre la venta, un sales tax o algo así, porque me parece que ayuda a crear una relación entre el ciudadano y el gobierno, de que si cada vez que compro una cajetilla de cigarrillos estoy pagando un 10% de impuestos, por lo menos estoy entendiendo lo que me cuesta el gobierno. Y si ahora quiero pedirle un sistema de salud más sofisticado y me va a costar el 12%, bueno, por lo menos tengo que pensarlo así. Que pedagógicamente me parece que ese sistema de un impuesto sobre la venta, por ejemplo, puede ayudar a crear esa coherencia entre el ciudadano y lo que el ciudadano espera de su gobierno. Quisiera retomar la pregunta de Guillermo, porque el ejemplo de Chile, digamos, Allende estuvo menos de 4 años en el poder, Pinochet estableció en efecto de una forma no democrática, pero una revolución liberal que incluso la izquierda y la oposición que vino posterior, pues respetó y ha mantenido determinadas instituciones. Mi pregunta a los panelistas, ¿es posible lograr enraizar instituciones en Cuba, dada su situación actual, sin un Pinochet? Sin un Pinochet, sin un... Bueno, yo al principio me parece inevitable que haya alguien gobernando por decreto. Es tanto lo que hay que hacer, es tanta la destrucción y tantos los problemas y tantos los fondos malversados que hay que buscar y las empresas destruidas. Vaya, la agricultura está en un estado comatoso, hay gran salinidad en Cuba, la educación está en manos del Estado. Bueno, hay que privatizarla también, pero yo creo que al principio sí necesitamos, yo no sé si va a haber un Cincinato cubano, que deje el ejército y se dedique a hacer eso. Si no existe, hay que buscarlo y hay que controlarlo. Lo más probable es que no tengamos un señor que sea una maravilla, pero por eso hay que controlarlo y ponerle algún Bill of Rights al principio, de modo que no pueda hacer lo que le parezca. Y mientras tanto, que se formen partidos políticos y que empiecen a pedir transferencias. Yo no veo otra solución, yo no veo al pueblo cubano con la ignorancia que tiene después de 50 años sentándose y llegando a conclusiones prácticas, porque es que no lo han hecho. Es muy difícil privatizar, y les digo, yo he hecho 18 privatizaciones, y las compañías están en bolsa en sus países respectivos y están aquí. Y es difícil hacerlo, y es muy complicado, y además de eso hay muchas oportunidades de sinvergüencería por el camino y de gente que trata de quedarse con el negocio. Para ellos hay ¿qué les voy a decir? Hay trincheras por donde quiera y hay gente agazapada por donde quiera. De modo que yo sí creo que hace falta un individuo en principio que gobierne por decreto, no porque me guste, sino porque no veo otra alternativa. Bueno, yo confieso que quizás casi toda mi vida yo he coincidido con ese pensamiento de que es necesario un hombre de mano fuerte por un periodo limitado de tiempo y demás. Hoy en día me aterroriza esa idea. A mí también. Es algo que
me causa favor. Hay otra realidad aquí. Hace 25 años, nosotros no teníamos ninguna idea cuáles deben ser los caminos para cambiar un gobierno de un sistema totalitario y una economía de orden y mando, como existían en todos los países de la antigua Unión Soviética, a un sistema democrático y a una economía de mercado. Hoy en día tenemos el beneficio de que tenemos 30 y tantos ejemplos de países que han pasado por ese proceso. Podemos ver qué funcionó, podemos ver qué no funcionó. Por ejemplo, con respecto a la privatización que habla Alberto, sabemos que el sistema de los vouchers fue un desastre total y absoluto en muchos países y podemos expandir por qué fue un desastre. Así que podemos mirar a esos ejemplos y aprender un poco de todas esas transiciones y ver qué funcionó. Lo que sí es imprescindible es que exista un cambio político mano a mano con los cambios económicos. A mí me aterroriza ese pensamiento de que, bueno, hay que empezar por los cambios económicos, Cuba no está preparada para una democracia, vamos a empezar por la economía y eso de la democracia lo dejamos para un poquitico más adelante. Eso me parece fatal. Cuando miramos las transiciones de Europa, los países que en un periodo de 10 años después de las transiciones eran países prósperos y libres, fueron aquellos países que desde el principio adoptaron reformas políticas mano a mano con las reformas económicas. Aquellos países que dijeron, bueno, vamos a empezar por la parte económica, eso de la democracia es muy complicado, vamos a dejarlo para más adelante, no han tenido ese éxito y han fracasado. Así que yo creo que es imprescindible, no sé la metodología, pero hacer las reformas políticas mano a mano con las reformas económicas. Para los dos, ambos coinciden de que va a haber un gobierno, debe haber un gobierno transitorio, ¿no? Me quieren comentar un poquito en la relación entre el cubano en Cuba y el exilio, cómo esto podría... sí, ¿cómo conciben eso? Nosotros estamos acostumbrados a un Estado con ciertas libertades políticas y garantías ciudadanas. Precisamente para que no haya un dictador de ordeno y mando, es por lo que digo que cualquiera que empiece en ese gobierno de transición tiene que ajustarse a ciertas cosas. Si exigimos, y lo podemos poner en el PowerPoint si ustedes quieren, el título 4 de la Constitución del 40, es estupendo. Hay garantías al domicilio, hay garantías a la educación, hay garantías estupendas a la propiedad. De modo que ya el señor no puede hacer lo que le parezca. Si ponemos eso y ponemos un tribunal constitucional provisional, ya tenemos a la gente acostumbrándose al sistema político y de facto hemos hecho una reforma política para empezar. Entonces, ya hay un momento, lo que tú decías, de comparación entre las garantías constitucionales que existen en Estados Unidos y las que va a existir en Cuba, y un medio de hacerlas valer. Ahora, lo que no se puede hacer es darle un cheque en blanco al general fulano de tal y decirle tú arreglas las cosas. Ahí sí coincido con Acel. Ahí viene el desastre. El general fulano de tal, como decía mi papá, todo el mundo es muy bueno hasta que decide ser malo un día, ¿no? Entonces el señor decidió ese día levantarse y ser malo y ser sinvergüenza y se acabó el asunto. ¿No? Que yo creo que es indispensable que si le damos ese contrapunto de que ambos comunidades cubanas están viviendo bajo un sistema similar de garantía, ahí ya tenemos un punto de contacto. Y como hay muchos abogados cubanos americanos que conocen el sistema americano de garantía, también pueden ayudar en Cuba para enterarlos a la gente y informarlos y explicarles las coincidencias que existen. Esa sería mi forma de verlo. Con respecto a qué papel podamos jugar en un futuro, yo creo que mi generación, que nos hemos desarrollado fuera de Cuba,
lo que podemos aspirar es a tratar de ayudar a la reconstrucción de mi país. Yo no creo que tengamos ninguna aspiraciones políticas, ni económicas, ni demás. Yo prefiero estar con mis nietos que otra cosa, ¿verdad? Así que las aspiraciones serían, si se nos permite, a ofrecer las ideas que podemos ofrecer, asesorar y participar en lo que se nos solicite que participemos, pero no creo que tenemos ninguna aspiraciones ni políticas ni económicas en ese proceso. Sí, yo coincido en eso totalmente. Yo siempre le he dicho a quien me ha preguntado que yo no aspiro ni a concejal de Bolondrón. Sí. Yo he dicho que la respuesta, yo quiero ser ministro de Asuntos sin Importancia, ¿verdad? La pregunta que yo tengo, ¿quiénes estarían pensando ustedes que podría ser ese líder que surja con todas esas características? O sea, no con todas esas características porque nadie es perfecto, ¿no? Muy difícil, pero por lo menos que sea alguna idea de quién podría ser ese líder en Cuba que pudiera tomar la presidencia en Cuba. O sea, tanto aquí como allá. En mi opinión, pienso que debería de ser alguien de adentro, ¿no? De Cuba, con unos principios democráticos totalmente claros y cristianos. Bueno, las transiciones legítimas en sistemas totalitarios típicamente son de arriba hacia abajo. Es decir, cuando miramos un sistema, los cambios pueden ser de abajo hacia arriba, es decir, cambios originándose con la sociedad civil hacia arriba, pueden ser de afuera hacia adentro, una invasión extranjera o algo demás, o cambios de arriba hacia abajo. Yo creo que van a tener que ser de arriba hacia abajo, es decir, que eso implica participación hasta cierto punto de alguien en ese gobierno que existe en este momento. No va a poder ser nadie que tenga las manos manchadas de sangre ni demás, pero yo no veo otra cosa que no sea un cambio de arriba hacia abajo, porque no veo uno que se origine con una sociedad civil que está anestesiada por el miedo y por lo que ha sufrido. Yo coincido en eso también, al principio, y añado una cosa que omití en mi presentación. Una vez que ese individuo esté sujeto al título cuarto y al Tribunal Constitucional, una de las cosas que hay que pedirle es que convoque a elecciones de abajo hacia arriba. Si restablecemos la ley orgánica de los municipios, que es estupenda, podemos empezar teniendo partidos y elecciones municipales y a través elecciones provinciales. Pero con eso vamos acostumbrando a la gente a crear partidos, a crear programas y actuar en el ámbito del lugar donde se han desenvuelto. Y es mucho más fácil controlar abusos y a políticos demagogos en un ámbito pequeño de un pueblo que en un ámbito nacional. Entonces, si pudiéramos tener un sistema en que fuéramos en base de primero tenemos elecciones municipales, elecciones provinciales y después vemos si tenemos elecciones nacionales para un congreso, ahí podemos ir poco a poco. Pero hace falta lo que dice Acel, al principio alguien que tome el primer paso y ese tiene que venir de arriba porque alguien tiene que dictar la resolución para que eso suceda. Bueno, yo voy a comenzar dándoles, y felicitarme a mí mismo por haber asistido. Yo tengo 84 años y desde hace 35, yo solito he pretendido ir realizando un anteproyecto constitucional para la Cuba nueva. Lógicamente lo que eso implica es un entrenamiento, nada más que eso. Porque muchas cosas me llegan a mi pensamiento por mi edad. Por Ferrara cuando planteó, creo que todos lo conocen, que pretendía hacer de Cuba la Suiza de América.
Y le preguntaron inmediatamente, Oreste Ferrara es el que da respuesta al criterio de hacer de Cuba la Suiza de América, y es Oreste Ferrara quien pregunta dónde están los suizos para hacer de Cuba la Suiza de América. Esto que se plantea y que ella ha planteado en parte es lo que yo como anciano de haber sido parte de la dirección del movimiento 26 de julio, fui en Cuba el delegado del municipio, de lo que hoy es el municipio de Arroyo Naranjo, en la clandestinidad, y seguí, lógicamente, en esas vías, y creer, como todos los cubanos, lo que hemos creído, que yo no voy a hacer esa historia aquí, porque todos la conocen. Pero lo que sí me ha llevado es a esto, a este resumen que ella pregunta. Bueno, ¿qué sucedería? La pregunta que yo mismo me hago, yo hoy la hago públicamente. ¿Qué sucedería? Y se la he hecho a Fariña, a Berta y a cuanto dirigente de la oposición cubana ha pasado por aquí. Yo le he hecho esa pregunta. Venezuela entra en crisis, lo que va a repercutir en Cuba lo imaginamos, y deciden los tiranos montarse en 2 aviones e irse para Caracas, que sería el punto donde mejor pudieran irse. ¿Qué sucede al día siguiente en Cuba? ¿Qué sucede? En el caso de Batista, por ejemplo, ¿no? El día 1 de enero se marchó. ¿Qué sucedería en Cuba? Y les pregunto yo a ellos, y les he preguntado si igualmente ocurre ahora. Un buen día los Castro preparan 4 o 5 aviones, como de todos lo disponen, montan ahí a sus familiares, a los más relevantes, y arrancan y caen en Caracas. ¿Y qué pasa en Cuba? ¿Quién va a ocupar ese gobierno de transición? ¿Quiénes van a ser los que sigan la transición? Claro que la respuesta es que es imprescindible continuar con los que estén allí para mantener funcionando el negocio, por lo menos en los primeros tiempos. Yo, dándole respuesta, queriendo dar respuesta a esta realidad, no he militado en ninguna organización política, sino que he dedicado todo mi tiempo, llevo 14 años aquí en el país, pretendiendo unir a las fuerzas opositoras en Cuba, creando un comité nacional formado por cada uno de los representantes de las organizaciones. No de todos, porque hay ustedes, como todos conocemos, creo que hay cerca de 600 ya. 600, algunas que están hechas con el papá, 2 hijos, 2 primos y 5, y eso forman un movimiento, como se llama, de molondrón, utilizando el doctor. Y con ello, lo que pretendía yo es crear ese comité nacional que buscara una plataforma, llevar una plataforma, y esto lo he hablado y lo he discutido. Con el último que lo discutí fue con Fariña hace 14 días. Con Fariña en mi casa hace 14 días. Que esto sirviera de entrenamiento para esto, para la gente que en el futuro pudiera ocupar y que incluso estuvieran conscientes de que esto va a ocurrir, y conscientes de que esto va a ocurrir, tuvieran la responsabilidad de crear las condiciones. Y la otra es crear, yo no tengo fuerza para ello, digo desde el punto de vista político, económico, para hacerlo una institución que agrupara aquí a hombres como usted, como usted, como usted, como usted y como
muchos de los que están aquí, para que fueran creando una estructura que fueran capaces de asesorar a este gobierno de transición, sin aspiración, que con transparencia también para ellos, como usted lo ha declarado, como lo ha declarado mi queridísimo hacer, sencilla y llanamente preparar yo no he visto a nadie preocuparse porque se crea aquí una institución de hombres conocedores como ustedes, políticamente preparados para que crearan esa estructura que tuvieran, aquí estamos, para lo que ustedes no necesiten, para ir precisamente a formar esto que va a ser imprescindible en Cuba. ¿No han pensado algunos de ustedes? ¿Estarían en disposición de hacerlo? Me pregunto yo también, de crear una institución de cualquiera, por ejemplo, el mismo Instituto Cubano y otros tantos, ¿no? Que pudieran reunir a hombres con ese pensamiento y crear una estructura aquí para llevar. De la Constitución no digo nada porque son tantas las cosas que realmente pinto, que tendría que estar yo aquí una hora exponiendo, y no es esa la misión mía, sino de preguntar y decir, exponer, ¿cómo se llama?, las dudas que tengo sobre ello. Yo, por ejemplo, tengo el criterio de que la Constitución debe llevar al ciudadano como soberano y que el poder constitucional jamás entregarlo a ningún poder legislativo, porque lo van a cambiar, van a seguir, porque no hay suizos en Cuba, no se puede hacer la Suiza de América, sencillamente. Estos mismos que incluso puede ser posible que vemos a la transición estén tratando de crear una constitución que les permita a ella en el mañana transformarla con los fines que han sido transformadas, y nosotros lo conocemos en toda América. Evo ya, ahora el ecuatoriano que primero hablaba que no, que nada más que un solo término, ya también la está cambiando, etcétera, etcétera. Para que esto no nos vuelva a ocurrir en Cuba. Pensar también, esto lo digo aquí, por el medio en que estoy, si lo digo en otro lado, mire el viejo comunista ese, como estaba bien guardado. Cómo realmente, que no lo he oído hablar, se piensa distribuir un poquito más justo y humano la riqueza. ¿Cómo crear las condiciones para que haya una más justa distribución de la riqueza? Hay tantas otras cosas que sería agobiarlo y no es mi función, sino la de preguntar en estas cosas reales, objetivas, de cómo crear una institución que sea capaz de crear esos hombres. Muchas gracias. Bueno, a nombre de Julio Schilling, Patria de Martí, en nombre mío, Alianza Democrática Cubana, les agradecemos enormemente que hayan estado con nosotros. Veo ahí a grandes amigos que han apoyado al Movimiento de Liberación Cristiano por años, los Ventos. Aquí está Hernández en el movimiento 30 de noviembre. Y menciono esto porque, respondiendo a las preguntas del señor y los comentarios del doctor Acel y del doctor Luzárraga, hoy en día se está trabajando diariamente en la organización de infraestructuras por parte de diversos partidos políticos a los niveles municipales de Cuba. Esa es una obra que va a continuar y está creciendo. Llegará un día que esos partidos adquieran pues más viabilidad y serán la base futura de la democracia cubana, de los representantes del pueblo, y como dice el doctor Luzárraga, por ahí debe empezar todo. Del exilio llevamos 15, 20 años ayudando, trabajando. O sea que esa hermandad, integración existe ya, se lleva a cabo diariamente. Y sin duda, en ausencia de una estrategia de levantamiento popular y cambio violento del régimen, el día que
los miembros de las fuerzas militares cubanas, 1, 2, 3, reciban la inspiración divina del Espíritu Santo y visualicen lo que su patria y su pueblo verdaderamente necesite, pues aparecerá esa figura, esperemos virtuosa, que comparta el gran proyecto de edificar una nueva nación libre y soberana. Y mientras tanto, pues a seguir trabajando y estas ponencias extraordinarias, ir compartiéndolas con los que en Cuba trabajan diariamente en la formación de sus partidos políticos. Muchas gracias. Si no hay ningún otro comentario, Julio. Muchas gracias, doctor Ocel. Muchas gracias, doctor.